El objeto del tamaño de Manhattan, conocido como Tracy Atlas, comenzó a atraer una atención sin precedentes cuando muchos científicos admitieron discretamente que podría no ser un visitante interestelar natural, sino posiblemente una misteriosa nave extraterrestre. Los primeros indicios aparecieron como un brillo tenue e irregular, detectables solo mediante las sesiones de imágenes más profundas del JWST, una distorsión similar a un filamento en todo el espectro que se negaba a coincidir con ninguna categoría conocida de desgasificación, reflectividad o radiación térmica. Inicialmente, los astrónomos asumieron que simplemente estaban presenciando otra característica extraña del cuerpo interestelar Tracy Atlas, ya notable por ser el tercer objeto confirmado en llegar a nuestro sistema solar desde el vasto vacío galáctico. Pero el brillo persistió, se intensificó y comenzó a repetirse en múltiples longitudes de onda que el web monitoreaba activamente. Su comportamiento se mantuvo extrañamente consistente, demasiado estructurado como para ser descartado como ruido aleatorio y demasiado estable como para asemejarse a escombros a la deriva. Mucho antes de que se recopilaran los conjuntos de datos completos, un creciente grupo de investigadores se percató de que algo extraordinario se estaba gestando. El web había captado señales que nadie esperaba ver asociadas con un pequeño explorador helado procedente de más allá del sistema solar, indicadores de una complejidad orgánica que superaba lo que la química inerte podía crear. Patrones ocultos en las bandas de absorción molecular insinuaban formas de metabolismo, y emergió una huella espectral que no se correspondía con nada familiar en nuestro entorno planetario, pero que se alineaba asombrosamente bien con las expectativas generales de la química biológica. Antes de empezar, denle me gusta y suscríbanse para recibir más actualizaciones. La noticia del descubrimiento se extendió casi tan rápido como el propio objeto se desplazaba hacia el interior a lo largo de su suave trayectoria hacia el Sol. Durante décadas, los científicos habían imaginado el día en que llegaría la primera señal indiscutible de vida extraterrestre. La mayoría esperaba que proveniera de un exoplaneta distante, con sus biofirmas atmosféricas preservadas en la tenue luz de las estrellas. Nadie imaginó que los primeros indicios de biología extraterrestre serían transportados por un objeto relativamente pequeño que serpenteaba por las regiones exteriores del sistema solar. La sorpresa se acentuó debido al origen del Atlas Tracy. A diferencia de los cometas formados dentro de nuestro propio sistema, este objeto albergaba la memoria química de un sistema estelar lejano, moldeado por entornos cósmicos desconocidos y enriquecido por la antigua historia química de la Vía Láctea. Su mera detección ya había sido un logro histórico, pero la evidencia emergente de que albergaba un ecosistema microscópico lo transformó de una curiosidad en un mensajero galáctico. Las señales que capturó el web eran delicadas, pero estaban inequívocamente organizadas en patrones. En el espectro infrarrojo medio, las características de absorción revelaron largas cadenas de carbono rara vez producidas por la química abiótica. Entre ellas se encontraban trazas de moléculas similares a aminoácidos y estructuras poliméricas que parecían absorber y emitir energías siguiendo ritmos que recordaban a la transferencia de energía biológica. Estos patrones no aparecieron por casualidad. Formaban disposiciones jerárquicas anidadas que se asemejaban a sistemas reguladores, colonias microscópicas que reaccionaban a su entorno inmediato dentro de las capas porosas del objeto. Lo que más fascinó a los investigadores no fue solo la complejidad molecular, sino también la forma en que estos compuestos cambiaban a lo largo del tiempo. Webb observó cambios en la concentración en observaciones separadas, lo que sugiere procesos que responden a los cambios de posición y temperatura del objeto a medida que se acercaba al Sol. Esa capacidad de respuesta se convirtió en la piedra angular de una hipótesis audaz: el Atlas Tracy podría no solo contener materia orgánica, sino también microorganismos vivos. No organismos multicelulares ni nada visible desde su polvorienta superficie, sino vida microbiana resistente capaz de soportar las brutales condiciones de los viajes interestelares. Las implicaciones afectaron a todos los campos científicos. Si la vida pudiera soportar semejante viaje sin atmósfera, sin calor estable y sin protección planetaria, entonces pequeños objetos cósmicos podrían actuar como portadores biológicos que se desplazaran a través de la galaxia. La vida podría no permanecer anclada en su lugar de origen. Podría viajar, dispersarse y sembrar mundos a través de distancias inimaginables. A medida que el Atlas Tracy continuaba su avance, la urgencia de recopilar datos aumentó. El programa de observación del web se modificó para priorizar el objeto, redirigiendo los instrumentos, normalmente enfocados en galaxias remotas, hacia esta anomalía cósmica cercana. Lo que comenzó con un puñado de especialistas estudiando minuciosamente rarezas espectrales se convirtió rápidamente en una colaboración científica global que involucraba a microbiólogos, astroquímicos, teóricos evolutivos y astrofísicos.
Su desafío era diferenciar la vida genuina de la química extremadamente inusual pero inerte. Si bien la cautela se mantuvo alta, mes tras mes, la evidencia acumulada fue disipando las dudas. Las proporciones químicas desafiaban los procesos abióticos. Las concentraciones fluctuantes indicaban sistemas de retroalimentación. Algunas líneas espectrales sugerían pigmentos que absorben la radiación, posiblemente adaptaciones para la supervivencia en el duro entorno interestelar. Con cada refinamiento de los datos, la especulación se desplazó gradualmente hacia una confianza moderada. Un punto de inflexión llegó cuando el Webb registró un estallido de fluorescencia infrarroja durante un periodo de mayor exposición solar. El pico ascendía y descendía a un ritmo sorprendentemente similar al de los sistemas biológicamente fotorreactivos. Los organismos existentes en el Atlas III parecían capaces de aprovechar la energía entrante, entrando en algún tipo de estado metabólico activado. Este comportamiento, por sí solo, desafió las antiguas suposiciones sobre cómo podría funcionar la vida fuera de la Tierra. Estos organismos no eran reliquias latentes congeladas en hielo antiguo. Eran activos, receptivos e increíblemente resilientes, sobreviviendo quizás millones de años en la oscuridad cósmica. Esto condujo a una pregunta más profunda: ¿dónde se originó esta vida? Las trayectorias calculadas rastrearon el objeto hacia una región de la galaxia densa de viveros estelares y nubes moleculares. En algún lugar dentro de esa extensión distante, un sistema planetario había producido estos organismos. La química que Webb observó sugería vida basada en el carbono, pero potenciada por metales traza incorporados a estructuras orgánicas de maneras que la biología de la Tierra no replica. Algunos científicos propusieron que el linaje de la vida en Tres y Atlas podría ser anterior incluso al sistema solar, ramificándose de la ascendencia bioquímica de la Tierra miles de millones de años antes. Otros creían que podría ser una forma de vida relativamente reciente, que evolucionó en condiciones tan extrañas que sus estrategias bioquímicas formaron un experimento biológico paralelo dentro de la galaxia. Cualquier escenario revolucionó la teoría de la panspermia. La idea de que la vida pudiera moverse entre sistemas estelares había sido especulativa durante mucho tiempo, pero de confirmarse, Tres y Atlas demostraría que la biología puede soportar el tránsito interestelar. La galaxia ya no parecería una colección de ecosistemas aislados, sino una red biológica interconectada. Si la vida primitiva de la Tierra fue sembrada por estos viajeros, seguía siendo una incógnita, pero el descubrimiento reforzó sin duda los argumentos de que la materia orgánica, o incluso los microbios vivos, podrían haber contribuido a la formación de la biosfera de la joven Tierra. Sin embargo, los debates públicos evitaron las implicaciones futuras. Los científicos se centraron exclusivamente en comprender lo que Webb había revelado. La resiliencia de los organismos también requería atención. El espacio interestelar es un reino de temperaturas gélidas, radiación constante e inestabilidad extrema. Para que cualquier organismo sobreviva a dicha exposición, debe poseer adaptaciones protectoras mucho más allá de cualquier otra que la vida terrestre haya desarrollado. Los datos de Webb apuntaban a cúmulos que absorben la radiación, dispuestos en patrones que sugerían un blindaje biológico. Algunas características moleculares se asemejaban a polímeros autorreparadores, que podrían actuar como una armadura bioquímica protectora. Se hicieron comparaciones con los extremófilos de la Tierra, pero la fortaleza que implicaba el Atlas III superó incluso a los microorganismos más resistentes conocidos. Estas adaptaciones sugerían presiones evolutivas que moldearon la vida no solo para sobrevivir al estrés ocasional, sino para soportar una existencia a la deriva en el vacío cósmico. La atención también se centró en lo que ocurriría a medida que el objeto se calentaba al acercarse al Sol. Si bien los investigadores evitaron especular sobre la respuesta final de la humanidad, reconocieron el potencial científico de observar el objeto durante esta transición térmica. El aumento de calor alteraría el comportamiento molecular. El aumento de la luz solar podría desencadenar ciclos similares a los metabólicos. La sublimación del hielo podría liberar microorganismos en un coma temporal alrededor del objeto, facilitando su observación. Aún así, el énfasis científico se centró estrictamente en la evidencia actual, la detección, los indicios de vida y las profundas implicaciones para la biología y la astrofísica. El descubrimiento reformuló las teorías sobre el origen de la vida. Si el Atlas III efectivamente albergaba organismos vivos, desafió la visión tradicional de la Tierra como una cuna de vida completamente aislada. No demostró la panspermia, pero hizo mucho más plausible que la Tierra primitiva recibiera componentes biológicos de otras fuentes. Al mismo tiempo, el hallazgo enfatizó la naturaleza conectada de la galaxia. Las estrellas se forman, migran y desestabilizan sus sistemas. Los objetos son expulsados al espacio.
Algunos pueden transportar material de sus mundos de origen. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, estos objetos se convierten en portadores de identidades químicas y biológicas a lo largo de la Vía Láctea. Los hallazgos de Webb insinuaron que la galaxia podría estar llena de innumerables viajeros de este tipo. La complejidad observada en el Atlas III incluso sugirió que la vida podría no requerir un planeta para originarse. Si bien los mundos y las lunas aún ofrecen los entornos más estables, el descubrimiento dejó abierta la posibilidad de que cuerpos más pequeños pudieran albergar vida mucho después de abandonar sus orígenes. Las cavidades dentro de los cuerpos interestelares podrían funcionar como microhábitats protegidos, reteniendo el calor, bloqueando la radiación y manteniendo los gradientes químicos. Si los organismos en su interior pudieran entrar en estados prolongados de latencia y despertar solo cuando las condiciones cambiaran, entonces ni siquiera el gélido vacío del espacio profundo podría extinguir por completo la chispa de la vida. Gran parte del debate giró en torno a la naturaleza de los sistemas químicos detectados por el Webb. Los organismos, si es que realmente podían llamarse organismos, parecían depender de una estructura bioquímica que fusionaba elementos familiares con otros completamente ajenos a la biología terrestre. La incorporación de metales pesados implicaba vías bioquímicas construidas sobre superficies catalíticas diferentes a todo lo conocido en la vida terrestre. Algunos científicos compararon estas estructuras con microformas metálicas o estructuras a nanoescala. En lugar de depender únicamente de delicadas enzimas orgánicas, estas formas de vida podrían haber desarrollado una maquinaria bioquímica híbrida que fusionara componentes similares a los minerales con la química orgánica. Estas adaptaciones les otorgarían una resiliencia extraordinaria, permitiéndoles soportar extremos ambientales intensos y sobrevivir a la inestabilidad molecular causada por la radiación cósmica. A medida que se acumulaban datos, el retrato del Atlas III se volvía aún más detallado. No era un cuerpo homogéneo. Su interior consistía en densas capas de hielo, regiones reticulares porosas, segmentos rocosos y bolsas ricas en materia orgánica donde las lecturas espectrales mostraban la mayor actividad biológica. Estas bolsas se comportaban como ecosistemas en miniatura autónomos, cada uno con equilibrios químicos ligeramente diferentes. Los instrumentos del Webb registraron fluctuaciones en estas regiones, revelando ciclos que subían y bajaban según la rotación del objeto, la exposición a la luz solar y los patrones de calor interno. Estos ciclos repetitivos respaldaban la idea de que el objeto no era un remanente estático de la química antigua, sino un sistema dinámico y vivo en constante adaptación a su entorno. Uno de los aspectos más impactantes de la detección fue cómo transformó la comprensión científica de la química en el medio interestelar. Durante décadas, los astrónomos habían catalogado moléculas orgánicas complejas que se desplazaban entre las estrellas y se maravillaban de su abundancia. Sin embargo, el salto de las moléculas químicamente complejas a los sistemas biológicos reales parecía inmenso. Ahora, con el Atlas III y sirviendo de puente entre la química interestelar y los procesos vivos, esa brecha parecía mucho menor. Las nubes moleculares de la galaxia, ya conocidas por contener agua, monóxido de carbono, metano e hidrocarburos aromáticos policíclicos, podrían actuar como reservorios que abastecen a innumerables objetos y mundos con los ingredientes necesarios para la biología. El descubrimiento incluso sugirió que estas regiones podrían albergar restos portadores de vida expulsados de sistemas planetarios en formación o alterados, permitiendo que la biología se desplace a través de las zonas de formación estelar como semillas transportadas por vientos cósmicos. La posibilidad de que la vida fuera un fenómeno galáctico en lugar de una rara casualidad planetaria comenzó a parecer cada vez más razonable. Las observaciones de Webb iniciaron una reconsideración sobre cuán común podría ser la vida. Si los organismos pudieran sobrevivir en un cuerpo tan pequeño como TRES y Atlas mientras se desplazaban a través de las intrincadas extensiones del espacio interestelar, entonces el surgimiento de la vida podría ser un subproducto natural de la química galáctica en lugar de un suceso único. La vida podría ser tan intrínseca a la Vía Láctea como la propia formación estelar, una expresión recurrente de los procesos físicos y químicos de la galaxia. Algunos investigadores incluso propusieron que la vida detectada en TRES y Atlas podría representar solo una pequeña muestra del material biológico que se mueve silenciosamente por la galaxia. Sin embargo, a pesar de la enormidad de estas implicaciones, los científicos se centraron en lo que la evidencia apoyaba directamente. Se concentraron en las lecturas espectrales, las firmas moleculares repetitivas y las fluctuaciones químicas rítmicas. Rastrearon las áreas donde los marcadores biológicos eran más fuertes, mapeándolas a lo largo de la superficie y el interior del objeto. Cada conjunto de datos que Webb devolvía aumentaba la emoción, mientras que la comunidad científica evitaba especular sobre el futuro de la humanidad.
La atención se centró en documentar el descubrimiento sin precedentes, que este viajero interestelar no era un vagabundo inerte, sino una nave que transportaba microorganismos a través de las fronteras estelares. La aproximación del Atlas III generó no alarma, sino anticipación, no sobre las posibles respuestas, sino sobre las observaciones cada vez más detalladas que Webb pronto podría recopilar a medida que el objeto se acercaba al Sol. A medida que la luz solar se intensificaba, los compuestos orgánicos reaccionaban, cambiando en patrones que los hacían aún más fáciles de detectar. Una tenue neblina comenzó a emerger alrededor de partes del objeto, interpretada como volátiles sublimados que liberaban material orgánico. Esta neblina permitió a Webb recopilar datos espectroscópicos aún más refinados, revelando compuestos que eran difíciles de observar mientras estaban atrapados dentro del hielo. El resplandor que inicialmente atrajo la atención se expandió hasta convertirse en un complejo halo de actividad, una nube rica en información sobre los procesos internos que se desarrollaban en el interior del objeto. A medida que esta neblina se espesaba, los investigadores observaron patrones moleculares que sugerían una agrupación organizada. Ciertos compuestos se agregaban como si formaran capas protectoras alrededor de los centros biológicos. Otros se expandían, posiblemente actuando como un andamiaje orgánico. La complejidad implicaba un comportamiento cooperativo dentro de los organismos, niveles de organización que recordaban a las tendencias multicelulares tempranas, sin llegar a ser verdaderamente multicelulares. Si estas interpretaciones eran correctas, los organismos habían desarrollado estrategias centradas en la cooperación. En un entorno tan implacable como el espacio interestelar, la supervivencia podría depender de las defensas colectivas y la distribución compartida de la energía. Cada nueva observación profundizaba la sensación de asombro. Reconocer que existía vida más allá del sistema solar era monumental en sí mismo, pero el hecho de que apareciera no en un exoplaneta distante, sino en un pequeño objeto errante, hacía que el cosmos se sintiera más complejo e interconectado. La vida ya no estaba ligada a los planetas. Era una viajera, capaz de emerger en un sistema estelar y viajar a otro, uniendo mundos distantes a través de una biología compartida. El Webb, diseñado para observar las épocas más tempranas del universo y detectar tenues emisiones infrarrojas, se había convertido inesperadamente en un instrumento de descubrimiento biológico. Su sensibilidad, capaz de detectar el calor de planetas lejanos, revelaba ahora delicadas firmas bioquímicas que se desplazaban por nuestro propio sistema solar. Su resolución sin precedentes permitió a los investigadores identificar variaciones sutiles en complejas moléculas de carbono, mapeando las relaciones entre compuestos que habían sobrevivido a distancias y condiciones inimaginables. Expandió el estudio de la vida de una disciplina planetaria a una galáctica. A medida que continuaban las observaciones, la comunidad científica global se unió en torno a una conclusión compartida: la biología no empezó ni terminó en la Tierra. Las implicaciones afectaron a todos los campos relacionados con la vida, la energía, la evolución y la dinámica cósmica. Aunque los investigadores se abstuvieron de abordar posibles consecuencias o acciones futuras, la importancia del descubrimiento de vida en el Atlas III permaneció inequívoca. Webb había demostrado que el universo no era silencioso. La vida existía no como una hipótesis distante, sino como una presencia activa que vagaba entre las estrellas. Este evento no pertenecía a futuros especulativos, sino al momento presente. Una revelación en desarrollo cabalgaba sobre un fragmento de un mundo distante, acercándose mientras era iluminado por un telescopio diseñado para revelar los secretos más profundos del universo. La creciente luminosidad alrededor de Tres y Atlas se convirtió en un registro viviente del cambio, un lienzo donde procesos invisibles se escribían a sí mismos en espectros cambiantes y firmas químicas en evolución. Cada observación adicional del Webb desprendía una capa previamente oculta por el frío interestelar. Ahora, al entrar el objeto en una zona ligeramente más cálida del sistema solar, los organismos incrustados, si ese término se aplica sin exagerar la evidencia, comenzaron a mostrar patrones aún más complejos que los registrados inicialmente. Lo que una vez parecieron cambios sutiles en compuestos orgánicos se habían convertido en secuencias en cascada de transformaciones moleculares, ondas bioquímicas que respondían a un entorno recién estimulado. El cambio fue silencioso, distante e imperceptible para los sentidos humanos, pero de enormes consecuencias científicas. Para explorar estos detalles, los investigadores ampliaron sus análisis para incluir compuestos menores pasados por alto en los estudios iniciales. Algunas de estas moléculas parecían ser intermediarios, especies químicas típicamente utilizadas en rutas metabólicas para transportar energía o ensamblar estructuras complejas. Su presencia insinuaba procesos cíclicos con inicios y finales, entradas y salidas,
Regulación y adaptación. Estos compuestos subían y bajaban en concentración a lo largo de horas y días, trazando curvas de actividad que recordaban los ritmos metabólicos en la Tierra, aunque las rutas no reflejaban la bioquímica terrestre. En cambio, se asemejaban a una red ramificada de reacciones, donde cada nodo representaba un grupo funcional distinto que los organismos podrían desplegar dependiendo de las condiciones ambientales. En lugar de usar agua como disolvente universal, algunas reacciones parecían estar respaldadas por volátiles superenfriados que proporcionaban un medio estable dentro del gélido interior de TRES y Atlas. Otra observación que captó la atención fue la presencia de pequeñas estructuras cristalinas incrustadas en bolsas orgánicas. Los datos infrarrojos de Webb mostraron que estos cristales no eran partes originales de la matriz rocosa, sino que se formaron mediante repetidos ciclos de deposición y disolución. Presentaban delgadas películas de compuestos orgánicos dispuestos en secuencias estratificadas. Algunas capas implicaban una acreción lenta, mientras que otras sugerían una formación rápida desencadenada por cambios de temperatura o radiación. Los cristales podrían haber actuado como superficies de anclaje para colonias microbianas, permitiendo que los materiales biológicos se ensamblaran en microestructuras. Estas formaciones no eran aleatorias, alineándose a lo largo de ejes que coincidían con los gradientes térmicos dentro del objeto. A falta de muestras directas, las interpretaciones dependían de pistas indirectas, pero la evidencia pintó consistentemente un retrato de sorprendente complejidad. Las estructuras estratificadas se asemejaban a andamios primitivos, quizás análogos a biopelículas, que podrían facilitar la cooperación entre microbios. Estos andamios podrían almacenar compuestos esenciales, protegerlos de condiciones hostiles y liberarlos cuando se cruzan ciertos umbrales, lo que implica ciclos de latencia y reactivación dentro de microambientes de apenas milímetros de diámetro, pero vitales para la supervivencia de la población. La complejidad surgió aún más cuando el Webb detectó emisiones tenues en bandas asociadas con metales de transición. Si bien la vida terrestre incorpora metales como el hierro, el manganeso y el cobre en sus proteínas, las firmas de los metales ligados al Atlas III rara vez se utilizan en la biología terrestre. Elementos generalmente etiquetados como demasiado tóxicos o químicamente inertes para la vida parecieron formar complejos funcionales con moléculas orgánicas de maneras imprevistas. Combinados con ligandos orgánicos, estos metales sugirieron funciones catalíticas que podrían habilitar vías químicas imposibles para la maquinaria biológica habitual. El resultado fue un sistema optimizado no para entornos planetarios abundantes, sino para la química dispersa e implacable del tránsito interestelar. Estos descubrimientos obligaron a los investigadores a revisar definiciones que durante mucho tiempo se habían considerado evidentes. ¿Qué se considera una célula? ¿Qué constituye el metabolismo? ¿Podría una red de moléculas de pulsación lenta, mantenida por un andamiaje adaptado al frío, considerarse viva según las definiciones terrestres? El evento traspasó los límites conceptuales, la vida en el Atlas III y podría no encajar perfectamente en las categorías forjadas en condiciones terrestres, existiendo en cambio en la intersección de la química orgánica y los procesos geoquímicos, difuminando los límites entre organismo y medio ambiente. Un desarrollo particularmente intrigante se produjo cuando Webb registró cambios en los patrones de polarización infrarroja alrededor del objeto. La polarización puede revelarla alineación de moléculas o partículas en respuesta a campos magnéticos internos o radiación externa, y el patrón observado alrededor de TRES y Atlas implicaba que ciertos compuestos orgánicos estaban orientados de forma consistente, casi como si los organismos produjeran o explotaran campos magnéticos. Dicha alineación podría ayudar a regular la distribución del calor o preservar la integridad estructural en condiciones cambiantes. Si bien la biología terrestre hace un uso limitado del magnetismo más allá de ejemplos aislados como las bacterias magnetotácticas, la escala de alineación en TRES y Atlas sugirió una adaptación más amplia y evolucionada. Los datos de polarización también arrojaron luz sobre la arquitectura interna del objeto. Algunas porciones contenían dominios organizados que canalizaban la sublimación de volátiles hacia corredores que dirigían la materia orgánica a través de microcavidades. Estos corredores, moldeados por influencias geológicas y biológicas, crearon zonas con atmósferas químicas distintivas. Algunas bolsas quedaron dominadas por volátiles fríos atrapados, mientras que otras albergaban películas delgadas de compuestos más pesados. Esta segregación implicaba que los habitantes explotaban microambientes específicos incluso dentro de los estrechos confines de su gélido anfitrión, lo que demostraba una especialización ecológica a escala minúscula. Otra revelación importante fue la detección de radicales reactivos. Normalmente, estas moléculas inestables crearían un entorno hostil para la vida. Sin embargo,
Los sensores del web encontraron señales que sugerían que los organismos interactuaban con los radicales de forma controlada, posiblemente utilizándolos en reacciones esenciales para la captura de energía. Esto implicaba no solo tolerancia, sino también un uso activo de especies que la vida terrestre suele evitar, lo que sugiere que estos organismos interestelares podrían aprovechar la energía química mediante mecanismos más cercanos a la ingeniería electroquímica que al metabolismo habitual. Cuanto más estudiaban los científicos el objeto, más claro se hacía que el Atlas III no albergaba simplemente organismos aislados, sino que constituía un sistema vivo con sus propias reglas y ecologías. Su estructura gobernaba a sus habitantes, y estos, a su vez, modificaban sutilmente la química y la microarquitectura del objeto. Esta interacción sugería una larga historia evolutiva que se desarrollaba bajo las limitaciones del espacio profundo, en lugar de en superficies planetarias. Las preguntas sobre la reproducción y el mantenimiento a lo largo de escalas de tiempo geológicas cobraron relevancia a medida que el web detectaba picos periódicos en las moléculas precursoras que podrían indicar ciclos de replicación. Estos picos no se alineaban con la rotación ni con fuerzas externas, lo que implicaba una regulación interna. La replicación en condiciones tan frías podría proceder con extrema lentitud, con organismos que se autoconstruyen molécula a molécula durante décadas o siglos, o podrían permanecer en una estasis prolongada, interrumpida por breves estallidos de actividad, un ritmo que concilia los ciclos metabólicos activos con las exigencias de la supervivencia interestelar. Los investigadores también analizaron cómo estos organismos evitaron la degradación genética a lo largo de las eras. La radiación daña las moléculas complejas, pero el web identificó características espectrales consistentes con compuestos que absorben y disipan partículas de alta energía. Probablemente se trataba de pigmentos protectores o escudos de radiación, que formaban un mosaico sobre los cúmulos orgánicos para crear zonas protegidas. Bajo estos escudos, la maquinaria bioquímica activa podría permanecer aislada de los rayos cósmicos más dañinos. Otra pista surgió cuando Webb registró emisiones débiles asociadas con vibraciones a escala nanométrica. Estas no eran firmas térmicas típicas, sino resonancias que implicaban materiales estructurados capaces de vibrar coherentemente. Dichos materiales podrían sustentar la comunicación primitiva dentro de la red biológica. Las vibraciones que viajan a través de estructuras cristalinas podrían sincronizar ciclos metabólicos entre cavidades separadas. La comunicación no necesita ser consciente para ser funcional. Las vibraciones podrían transmitir cambios de temperatura, disponibilidad química o flujo de radiación. Quizás la observación más sorprendente fue la formación de una delgada y transitoria envoltura alrededor del objeto. A medida que los gases sublimados escapaban, las moléculas orgánicas se condensaban en una delicada envoltura, visible solo en longitudes de onda selectas. Esta envoltura mostraba gradientes de complejidad, con las mayores concentraciones de marcadores biológicos cerca de las regiones superficiales más activas. La envoltura podría funcionar como un mecanismo de dispersión, una extensión natural de la biología del objeto que permite la interacción con el entorno circundante mediante intercambio químico o propagación limitada. Frágil y temporal, la envoltura, sin embargo, creó un microcosmos donde se intensificaron los procesos orgánicos. A medida que estos elementos se acumulaban, la narrativa científica se volvió más elaborada sin contradecir hallazgos previos. Cada nuevo paso del web penetraba en procesos previamente invisibles, revelando estrategias inimaginables mediante las cuales la vida podía adaptarse, persistir y organizarse sin depender de las condiciones terrestres. Una nueva vía analítica se abrió cuando los investigadores observaron que la distribución de cúmulos orgánicos se correlacionaba con la abundancia de isótopos pesados en el material del objeto. Ciertos isótopos marcaban los entornos interestelares que el Atlas III había atravesado, y los organismos tendían a ocupar regiones más ricas en esos isótopos, lo que sugería que podrían usarlos como catalizadores o fuentes de energía. Esto apuntaba a una evolución biológica moldeada no solo por la química interna, sino también por el entorno más amplio de la galaxia, organismos adaptados al propio viaje interestelar. Esa adaptación planteó nuevas preguntas sobre la adaptación a temperaturas cercanas al cero absoluto. El web detectó compuestos que alternaban entre estados amorfos y cristalinos con cambios mínimos de temperatura. Estas transiciones liberaban pequeñas explosiones de energía que podrían contribuir a mantener microambientes ligeramente más cálidos que el entorno. Los organismos podrían anidar cerca de materiales que experimentan dichos cambios de fase para aprovechar la limitada estabilidad térmica. Análisis adicionales mostraron que algunas moléculas orgánicas exhiben una simetría quiral diferente a la de los aminoácidos levógiros y azúcares destrógiros de la Tierra, lo que proporciona una sólida evidencia de una trayectoria evolutiva independiente.
La quiralidad es un potente marcador biológico porque los procesos abióticos suelen producir orientaciones mixtas. La quiralidad constante dentro de los nichos orgánicos añadió un componente convincente a la detección. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. También, deja tus comentarios abajo y dinos qué opinas sobre el Atlas III y qué lleva vida y cómo debería responder la humanidad. Queremos saber tu opinión. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.